Bienvenidos todos a esta tarde, segunda del curso, segundo evento, que es una tarde regaladísima porque vuelve, como tenemos a nuestra Laura para hacer de fuente literario al libro, nuestro periodista Alberto Guirao, Casi Paisaje, un nuevo libro de poemas. Yo voy a permitir daros una bienvenida netamente afectiva. Porque estaba pensando que hay algo que sucede aquí y no es autoconcepto ni autobombo corporativo, pero si te fijas, ahí está, no sé por qué grabando, no tengo permiso, Pablo, nuestro ex gestor reciente que ha venido vestido de Superman. No sé exactamente qué quiere decir con eso, pero cómo está el mundo de los superhéroes, cómo está todo. Que se nos ha ido hace nada y ha venido ya a vernos y es precioso que venga aquí con tanto amor de ida y vuelta. Y por ahí anda Nacho Miranda, que se estuvo muchos años de profe, que ahora vuelve a ser profe. Y aquí está Alberto, que decidió, como pasa siempre aquí, de un modo natural, que su ciclo de momento había terminado aquí como docente, pero que le ha parecido un montón y es muy bonito, es también un acto de amor de vuelta que quiera presentar aquí su texto. Quiere decir que esto es una realidad colectiva tan bonita, ¿no? Es que es muy bonita y que lo celebro y os lo agradezco. Es maravilloso la currar aquí y que vamos a disfrutar seguro de una tarde de poesía estupenda, porque es un buenísimo poeta. Además, Alberto, la verdad es que prácticamente empezó aquí como alumno, ganó un premio que ya no existe, que teníamos de homenaje a Marcos Paona, un amigo con tu yo joven, y no sé qué años tenías. 20 años. 20 años, criatura, y yo ya estaba así, Dios mío. Y Alberto ya estaría muy bien, pero bueno. Que muchísimas gracias a todos y a todas por hacer que esto sea esta especie de puerta giratoria afectiva tan bonita, de las buenas. Laura, millón de gracias. No paras de darnos cosas y Alberto, una alegría enorme que estés aquí. Y Pablo. Empezamos. Pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias reiteradas por estar aquí acompañando a Alberto Guirao en esta presentación de Casi Paisaje. Es una alegría como poder hacer algo juntos en este curso en el que ya no compartimos vecindario de clase. Sé que echáis de menos que estemos vestidos con papel albal hoy, pero haremos lo que podamos sin disfraces. No os voy a presentar a Alberto en términos de trayectoria y de obra, porque quienes estáis aquí le conocéis. A los efectos de la conversación que vamos a tener hoy, de esta presentación, quizás recordaros que este es su cuarto libro de poemas, que tiene también una novela, y contaros algunas cosas que a lo mejor sabréis o a lo mejor no. Por ejemplo, que hubo una vez que viajó a Laos y a Vietnam, otra vez estuvo en el Peloponeso, lleva también Italia y Croacia en el corazón. Cada día coge cercanías para ir al instituto donde da clase. Antes cogía el bus, pero esto es otra historia. En cuanto a los viajes en el tiempo, el más importante es el que hace cuando va a su pueblo, a Cincozuelos. Y necesitáis saber también, esto es muy importante para comprender lo que vamos a hablar, que una vez bajo una luna de estío fue una cigarra. Os cuento todo esto porque viene al caso de la presentación de este libro, que para quitar ansiedades va a transcurrir de la siguiente manera. Primero yo os cuento unas cosas, pocas, cortitas, luego conversamos, en esa conversación intercalaremos poemas, pero después habrá un rato en el que ya yo dejaré de hablar y Alberto leerá los textos que le apetezcan de este nuevo libro. Cuando abordé la lectura de este Casi Paisaje, me resultó inevitable acordarme de una cita que para mí se viene a la mente desde hace años, cada vez que escucho la palabra paisaje. Es del novelista Albert Sánchez Piñol, y dice que que el paisaje que alguien ve ojos afuera es un reflejo del paisaje que lleva ojos adentro. El paisaje que alguien ve ojos afuera es un reflejo del que tiene ojos adentro.
Como apasionada de la literatura de viajes que soy, recuerdo muy a menudo esta cita porque creo firmemente que siempre que contamos un viaje en realidad estamos contando otra cosa. Esto es lo primero que pensaba al pensar en el paisaje. Y lo segundo es que es una palabra que tiene una relación como de fondo casi etimológica con la poesía, porque el paisaje necesariamente se hace. El paisaje consiste en ser hecho, no existe antes de que lo construyamos como paisaje. Lo podemos pensar, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, si recordamos que el paisaje es algo así como una invención, que en el siglo XIX se crea ese concepto, ¿no? Y a una determinada manera de mirar lo natural y el mundo que nos rodea la llamamos paisaje. Lo podemos pensar de otro modo si nos desplazamos en el mapa y nos vamos a cómo piensan el paisaje las culturas orientales, donde concebir el paisaje es sobre todo poner un marco para la mirada. El paisaje será lo que podamos ver a través de determinada ventana. Si, por ejemplo, abrimos esa puerta de allí o lo que en nuestras aulas de la Fundación tenemos al fondo cuando estamos charlando, ¿no? Pero eso mismo es que lo hacemos todo el rato. El paisaje existe en la medida en la que lo miramos y lo nombramos. Si no, simplemente son cosas que hay ahí. Mientras vamos caminando entre la ciudad o entre la naturaleza, no hay paisaje, hay mundo. Paisaje es si lo miramos, si ponemos una atención y un criterio. Dice Alberto en una nota final del libro, esta escritura ha sido una manera de habitar el paisaje. Igual que el paisaje lo hacemos mirando, cómo lo contemos luego va a configurar también cómo lo vean los demás. Los lugares del mundo los conocemos sobre todo por cómo nos los han contado. Y eso va a tener mucho que ver con la conversación que tengamos ahora. Viajar también es una manera de mirar, quizá es sobre todo. Viajamos si estamos poniendo de nuevo una mirada intencional, sea sobre lo que tenemos cerca o sobre lo que vamos a descubrir en un lugar lejano. Creo que en este libro hay al menos dos maneras de mirar y por tanto dos maneras de viajar. Una está atenta al tiempo concreto, está atenta a las relaciones, a lo político, a lo absurdo de la configuración de las cosas en un momento dado. Es una mirada irónica, una mirada inteligente, que va buceando por las contradicciones y que no se toma a sí misma demasiado en serio. Pero luego hay otra manera de mirar o de viajar, que también está en este libro, que está atenta a lo que, aunque sea enormemente presente, desafía el tiempo, a lo que no tiene que ver con la configuración social o política de ese momento, sino que es inmanente. Esa es una mirada delicada, cuidadosa, es una mirada que rescata insectos y milagros y que constantemente se está asombrando del encuentro y de la luz. Digo que en el libro hay dos maneras de mirar y dos maneras de viajar, pero en realidad también hay tres. Hay otra manera de mirar, que es otra manera de viajar, que es la de saber de dónde venimos, nombrar de dónde venimos. Pero decía dos porque me parece que las dos primeras corresponden a dos formas maravillosas de salir de uno mismo, dos formas de extrañarse, que creo que es otra de las cosas que Alberto hace en este libro. Salir de sí, ser casi paisaje a los ojos de los demás, al menos hasta que se ponga la mirada sobre él. Frente a esas ideas ensimismadas del yo y de sus recovecos, en las que a veces anclamos la poesía, creo que a lo que Alberto nos invita es a otra cosa, que es el antídoto de esa, y que tiene que ver con ver a los demás, con vernos a todos, y quizá también, igual que frente a las ideas ensimismadas de una nación, por ejemplo, escribes, terrible debe ser habitar un país, los viajes nos permiten otra cosa, salir también de eso que creemos ser, desconocernos para reconocer a otros, para reconocernos a nosotros mismos. Estar afuera, ser mirando, hacer mirando, volver y decir. Con esto vamos a empezar con lo de las preguntas, pero para no hacerte la trampa de lanzarte una pregunta y que tengas que empezar teorizando sobre algo, ¿qué tal estás, Alberto? ¿Hay algo que quieras decirle a esta gente? Esa era la pregunta que esperaba. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Joder, pues... Qué alegría, qué bien. Muchas gracias por venir, por estar hoy aquí. Mil gracias a Laura por ofrecerse para hacer esta presentación, por aceptar la invitación mía de presentar el libro. Y
y a Julieta, a Pablo, Rosana, todos y todas los que integráis la fundación. Es verdad que os pido disculpas porque parece que regreso, pero es que no me acabo de ir, ¿no? Porque hace muy poco, estábamos hace pocos meses, como ha comentado Laura, disfrazados de viajero intergaláctico, haciendo un show que será recordado como años y años en esta galaxia y en otras. Y ahora, nada más de empezar el curso, he vuelto a incorporarme de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un regresar casi sin poner el pie fuera, ¿no? Todavía. Entonces, y la verdad es que me han pasado muchísimas cosas este verano. No sé, espero que la próxima vez que venga tenga más cosas que contaros, ¿no? Pero bueno, de momento, como está el libro, yo creo que me puedo escudar en él y hablar de la obra un poco. Pues bien, estoy contento, ¿verdad? Creo que el libro ha quedado bonito, lo comentaba antes, no sé con quién, ya, con algún alumno de tu taller, seguramente. Y es un libro que me ha dado una alegría, que es la de publicar sin ganar un premio, que esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, la verdad. Una cosa que está muy bien. Porque parecía que era la única manera de acceder a la publicación y ganando premios igual. No sé, creo que es un libro que está muy vinculado al centro de poesía, a las cosas que han sucedido estos años de talleres y que de una manera paralela, pero también con la retroalimentación de mis alumnos y alumnas, han ido surgiendo estos textos, ¿no? Entonces, creo que es el lugar perfecto para presentarlo, hacer al menos la primera presentación, porque buena parte de los textos han salido de aquí, de los motivos en los que nos centrábamos a lo largo de esas sesiones. Sí. Y bueno, no sé. Y muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Claro. Menos mal. Sí. Okay. Pues si te parece, vamos a ir haciéndole un poco de recorrido al libro. Ya veréis que es un libro muy disfrutón y que te deja lleno de sugerencias. Vamos a ir un poco por partes, de manera casi literal. El libro tiene 3, ya lo veréis y lo iréis escuchando en esta presentación. Y la primera, que lleva este título de Lo que es la libertad, es a la que me refería un poco en la presentación con ese saber de dónde venimos, ¿no? Sí, bueno, el libro es un libro es muy redundante, ¿no? Pero es un libro de viajes. Y pensando el libro como un libro que recopilara varios diarios de esos viajes, a mí me hacía mucha gracia, al mismo tiempo me parecía pertinente que el primero de esos viajes, el primer viaje del que iba a hablar era el viaje al trabajo, eran viajes en autobús a trabajar, ¿no? Y claro, ahí hay ecos de ese Madrid al que hemos asistido en los últimos años, ¿no? También de un Madrid post-pandémico, donde bueno, hemos visto cómo la palabra libertad se utiliza de una forma que busca una rentabilidad política y que va orientada más bien en un sentido totalmente contrario, ¿no? Un Madrid en el que hay que perder tiempo desplazándose al trabajo, estando cansado, en el que todos estamos siempre entre aburridos, o al menos me pasa a mí, ¿no? Entre agotados y aburridos, ¿no? Algo así. Y me hacía gracia empezar por ahí y también incorporar, creo que el libro incorpora muchas citas de obras que en ese momento estuviera leyendo o que resonaran en mi cabeza, ¿no? Entonces había un diálogo, yo creo que especialmente en ese momento de escribir el diario de los viajes al trabajo, había un diálogo con muchos textos de Eliot, que justo estábamos trabajando en el taller, pero con cuartetos y con Aquel Abadía, y con alguno más, sí, pero se recuerda un relato de Balzac, etc. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Es decir, realmente era la experiencia de madrugar y estar agotadísimo y de noche todavía a trabajar en el autobús. Y eso es la experiencia fuera de lo que es la escritura, ¿no? Pero bueno, que inevitablemente contagia la escritura. Yo creo que eso es también una de las claves del libro, una de las premisas que yo me planteaba, ¿no? A la hora de escribir el libro, de cómo esos límites entre la escritura y el paisaje y lo habitado y lo que venía de fuera se iban volviendo difusos y se volvían permeables, ¿no? Había como una barrera impermeable por la cual acaba resonando la propia experiencia del propio paisaje dentro de la escritura, ¿no? Y en ese juego de miradas que comentaba Laura, ¿no? Del paisaje es lo que miramos, pero también es lo que nos mira, pero también es lo que
es la manera que tenemos de vivirlo, ¿no? Y somos también nosotros mismos y nosotras mismas, ¿no? De cómo, al fin y al cabo, podemos resumirlo en cómo ese paisaje se traslada a la escritura, ¿no? Cómo termina dentro de la escritura. Profundizaremos luego un poco en esto, con preguntas casi detalles sobre cómo se relaciona el paisaje y la escritura, pero ¿nos lees el poema 1? Sí, claro. Sí. Me encanta que me mandes el poema, si no tengo que recibir. Yo me pongo así, en plan, ¿cómo se llama esto? Regidora. Bueno, el primer poema es el que abre la sección de lo que es la libertad. Antes del poema aparece una cita del americano impasible de Graham Greene, que dice la libertad, es que se la libertad, chupaban el arroz y nos miraban fijamente sin decir nada. Puedes perder este bus porque has madrugado muy bien, y esa voz cenital, alguien libre que comienza un largo viaje, de final incierto hacia el trabajo. Sobre el cartel de una constructora, no importa el polígono, mirad este ángulo, la punta de un pie desnudo que salía de aquel caos, que surgiera de entre los escombros de una ciudad incendiada. El 26% de la audiencia, no obstante, tararea canciones inexistentes. Una escuela elitista donde prever que emplatarás hamburguesas. La posibilidad de vivir a bajo precio las más altas pasiones. Con ciertas compañías, el alma planea sobre las cosas tan baratas como un odio específico que alegra la costumbre. Alguien pide arroz, salsa con pollo, aquello que ha pagado con la vida, con su voz cenital, alguien libre, sin embargo, no es descargable el recibo hasta después del descenso. Mencionabas en lo que nos contabas sobre esta primera parte, esa disputa, ¿no?, a la que nos vemos expuestos todo el rato sobre la palabra libertad, sobre palabras como libertad. Pensaba que eso también tiene que ver con el viaje, en la medida en la que muchas veces, cuando vamos a otros lugares, ¿no?, algunos lugares como de los que hablaremos más adelante en el libro, parece que vamos comparando nuestra libertad con la de otros sitios, parece que vamos sintiendo que tenemos algo resuelto, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues volver a mirar a casa, a esta ciudad, pero al mundo que vivimos en un sentido más amplio, nos recuerda que estamos lejos de tenerlo resuelto. Antes de seguir avanzando, como ya sabes, te quería pedirle otro de esta parte, que siento que luego se nos va a quedar más descolgado, y luego ya realmente cogemos un avión. Pero de momento, el poema de la página 17. Bueno, y sí, yo me planteaba, esto como uno de los grandes problemas de cómo trasladar esa extrañeza, también propia del viaje, ¿no? Y esa... creo que hay dos cosas que pasan, o que me pasan a mí, ¿no?, sobre todo cuando estoy viajando, vamos, por eso comunes. Una es la extrañeza, ¿no?, por supuesto, y otra es la dilatación del tiempo, ¿no?, cómo el tiempo se dilata, cómo la atención se dilata en esos días, ¿no?, que dura el viaje. Claro, y la clave era, bueno, para que mi problema era, ¿esto se puede adaptar a... lo puedo traer a Madrid? Sí, el de la página 17. La llegada de un nuevo año, procurando no resbalar con las nieves finales, las primeras en mucho tiempo en Madrid, y caer en cómo se olvidan palabras del día anterior, los discursos ajenos y propios que una vez significarían distinto o mayor o menor, que en este momento en que el hielo se derrite ya oscuro sobre el brillo del agua. O brillantes respuestas a recuentos de muertos. Bueno, de verdad, hasta luego, da igual. Su posición se verá como muestra de sensatez y de sentido común según The Wall Street Journal. Había sucedido al final de otro invierno. Los extraños caballos regresaron. Sin embargo, lo testarudo en nosotros resultó acentuarse porque, fíjate, me dice, en pleno aprendizaje espiritual, disimulamos peor que nunca nuestro materialismo. Y jamás fue tan reconfortante comprobar que la Tierra continúa siendo sobre todo naturaleza. Aunque también 95.941 pendientes de una intervención quirúrgica con una demora media de 115 días. En algo de todo eso, sin duda, consiste
y preguntarnos por qué significan esas palabras manoseadas, pues efectivamente nos vamos a ir a otra parte. Y ocurren cosas. En esa segunda parte que lleva el título de Las Islas de Marcel, aparece alguien, aparece Marcel Duchamp. Es inevitable recordar lo que hicimos colectivamente el año pasado, experimentando y jugando. Hay algo aquí que es un poco pariente de aquella aventura, pero tampoco exactamente lo mismo. Cuéntanos quién es este heterónimo nacido en la siesta y que va de Israel. Sí, es verdad que es un asunto al que nos aplicamos en el taller. Yo creo que el segundo año, tal vez no, que estuve aquí, nos acercamos al tema de los heterónimos, lo estuvimos comentando. Y a mí me dio que reflexionar sobre qué es un heterónimo, ¿no? ¿Para qué lo usamos? Muchas veces el heterónimo parece que es ese personaje, el asunto del autor, pero que nos permite una distancia identitaria, ¿no? Como que no es tanta la voz del yo lírico, a lo mejor que solemos utilizar, sino que está bastante más lejano, ¿no? Sin embargo, yo no sé, lo sentía como ese tercer o cuarto nombre que me merecía o que no me merecía a mí, no lo sé. Y sí, apareció en una siesta. Sí, iba a hacer un viaje por las Cícladas y de repente, unos días antes de emprender el viaje y de decir que escribí un diario sobre el viaje, apareció este heterónimo, ¿no? Estaba allí. Y desde luego abrió muchísimas posibilidades, abrió un montón de posibilidades. Hay una anécdota, es decir, no sé si tiene mucho caso, pero hay una anécdota porque hablaba del heterónimo hace unos meses con una amiga y sobre la posibilidad de que el heterónimo entrara en la vida real, ¿no? Bueno, lo cuento rápido, esta amiga es una amiga de Lima, cuya abuela se dedicaba a tejer, a arreglar faldas, polleras, que son las faldas estas de colores, ¿no? Con algunas volantes, ¿no? Etc. Y la mujer tenía el local de abajo libre y lo alquiló y montaron una pollería, pero un asador de pollos, ¿no? Montaron un asador de pollos abajo. El caso, bueno, de todas formas ese no era el tema, ¿no? El caso es que había un asador de pollo que se llamaba Asador Antonio. El asador Antonio funcionó tan bien, lo conocían tanto dentro del barrio, que cuando se acabó el contrato de alquiler, esta señora decidió no renovarlo con Antonio y montar su propio asador. Pero mantuvo el nombre de asador Antonio. El caso es que han pasado 2 años, ¿no? y esta señora tiene una doble identidad, ¿no? Por un lado es la abuela María, las polleras, pero por otro lado tiene ese Antonio, ¿no? Tiene ese asador. Y por cierto que el dinero, esto me lo contaba mi amiga, ¿no? Que se veía todas las noches como su abuela se quedaba dormida contando el dinero que guardaba en los volantes de las polleras. Y claro, dije, pues no sé, yo creo que para mí era algo así, ¿no? Ese heterónimo, es como esa identidad que queda en otro tiempo seguramente, que es una posibilidad de vida de la que yo ya me he alejado y que desde en algún momento fuimos líneas que se cruzaron, pero ahora mismo ya no tenemos nada que ver uno con el otro, ¿no? Es algo que seguramente yo pude ser y nunca fui, nunca seré, ¿no? Y supongo lo mismo a Marcel Duchamp. Y ni me acuerdo por qué lo llamé Marcel Duchamp, la verdad. Solo sé que apareció donde alguien, ¿no? En la siesta, en esa siesta. Sí. Luego seguro que nos leerás más poemas de esa parte. Yo he pensado que el uso del heterónimo precisamente para contar mi viaje tenía todo el sentido del mundo. Al leerte se me aparecía, pero claro, una cosa que una se pregunta en viaje es un poco quién es y qué hace ahí, ¿no? Y también construimos personajes extraños y somos alguien un poco diferente cuando estamos en otra parte. No sé si te sirvió como para colocarte en otro sitio en ese sentido. Sí, yo creo que sirvió como para verme, bueno, que era ver a Marcel, ¿no? Un poco en cenital, ¿no? Como verlo desde fuera, sí, eso desde luego. Y para tener a lo mejor más aprecio de que me tengo a mí mismo, pero por otro lado, para poder vincularlo a otras obsesiones o a otros intereses de lo que pueda tener yo. Y sí, y por supuesto para volcar cierta ironía sobre él. Ahora, yo creo que esta segunda parte, el tono es bastante irónico, hay momentos que son medio lúdicos donde se busca
algún tipo de, sí, de chiste, porque son prácticamente chistes. Y seguramente no lo habría hecho tan fácilmente si fuera yo mismo, creo. O no de esa manera, o no con cierta ternura, ¿no? Otra de las cosas que hace Marcel Beauchamp es precisamente eso que decías antes, ¿no? De extrañarse y autoextrañarse también. Él se mira y mira a los demás como eso que llama animal turístico. Una de las líneas así de esa parte es como mirar como lo raro que es el andar por ahí de los animales turísticos. ¿Nos lees el poema 4? Sí, claro. Así es, vendrá la muerte y tendrá un formulario, exención de responsabilidades. ¿Lo firmas? El fondo marino es más alto que cualquier rascacielos, y si el frágil aire interfiere en nuestra escasa comunicación, imagínense el agua más densa, la lengua, de peces naranjas con dientes de plástico. Las náuseas se pasan con mística, dice el monitor del buceo. Más allá del turismo, aquí ya no hay mucho, les tomo una foto, porque el intenso color de esta toalla reluce más real que el del pez. Muy cautivador ese final, el intenso color de la toalla que reluce más que el pez. Además de ese extrañamiento y de esa ironía que maneja Marcel, también tiene una antología de poetas clásicos que se compró pensando en la facturación y que le acompaña en la escritura, ¿no? Sí, está por ahí, dice cosas. Dicen cosas, sí. Yo creo que es el típico libro que nos compramos en verano y que nunca terminamos de leer, ¿no? Y pensamos que vamos a tener muchísimo tiempo, pero a lo mejor si no tenemos el hábito o no tenemos, o puede pensar que cuando menos tiempo tengamos, ¿no? En estos viajes. Sí, es una antología de poetas líricos griegos, pasa por ahí, no sé, ahora mismo creo que Antíloco, Simónides, aparece Safo también, y es una lectura que se va cruzando con el propio diario de viaje. Y es una lectura que muchas veces no es seguramente la lectura que aprecie toda la ambigüedad de los poemas, ¿no? Tiene muchas veces una lectura muy literal de los poemas, o que a Marcel le parece que viene al caso, pero tal vez no lo está viendo de la forma correcta, ¿no? Y bueno, sí, lo mismo, ¿no? Me parecía como que había un punto ahí interesante cuando se contraponía todo ese prosaísmo del viaje, ¿no? En el que vamos a dar una vuelta en un barco turístico, en el que tenemos que poner la sombrilla, tenemos que encender una toalla, y mientras aparecen estas voces de poetas líricos griegos, ¿no? Que están muy distantes en el tiempo, pero que de alguna forma a Marcel le hablan, ¿no? Es decir, cuando Marcel, por ejemplo, quiere ser un poeta experimental, ¿no? Y si, no sé si es Antíloco ahora mismo habla del hombre que cae en la vanguardia, algo así, ¿no? Él lo entiende como un mensaje a medida suya, ¿no? Del poeta que tiene que ser vanguardista. Entonces, bueno, intentaba buscar por ahí algo con lo que dialogara el propio entusiasmo de Marcel, que muchas veces dice así mismo no te entusiasmes tanto, ¿no? Sí. Claro, uno de los problemas que tenemos los seres humanos es que nos entusiasmamos demasiado, ¿no? Sí. Es decir, tener mucha autoestima, mucho entusiasmo a veces no es lo mejor. Pero creo que da para que continúe ese viaje mediante rompicones en el que van apareciendo estos poetas, sí. ¿Marcel se quedó en las Cícladas? ¿O se volvió? Pues no lo sé, al final promete que sí que va a volver, ¿no? Hay como una especie de promesa. Bueno. Sí, desde luego yo no lo he vuelto a ver. No sé, se queda. O sea, te lo pregunto sobre todo porque quien viaja a ver las formas cuadradas redondas del mundo no es Marcel. No es Marcel, pero podría ser un heterónimo de Marcel, a su vez. ¿Puede preguntar ser Alberto o no? Bueno, pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Soy vosotros los de los poemas, los que aparecen ahí, que no lo sabéis. Pues yo tampoco, no lo sé. De hecho, dentro de a lo mejor es un spoiler, pero dentro de las islas de Marcel hay algún poema donde se sugiere que Marcel ha podido asesinar a un tal a punto Guirao, ¿no? Que tampoco sabemos muy bien quién es. Sí, no, te
sobre todo porque si avanzamos hacia la tercera parte del libro, ¿no? Hacia esas formas cuadradas, las formas cuadradas y redondas del mundo, pues nos encontramos una escritura que es muy diferente a la que acabamos de estar comentando y escuchando, ¿no? Tenemos esa otra mirada que os decía, en las distintas maneras de mirar, distintas maneras de viajar, que tiene otra relación con el tiempo, tiene otra relación con la realidad. Si aquí teníamos ese juego y esa ironía y ese no tomarse demasiado en serio, ¿no? Aquí tendríamos más bien como una decantación, como una síntesis, como prestar mucha atención a lo que hay, algo que resuena a eso que hemos dado en llamar Oriente, ¿no? A la manera de escribir que se tiene por allí. Sí, y yo era un miedo que tenía también, porque el punto de partida del libro, que era lo que comentaba antes, de qué manera el viaje o lo que se va cruzando en el camino queda como latente o mancha la escritura o marca la escritura, tenía miedo que al hacer esto sobre un terreno, sobre Vietnam, con viaje a Vietnam, y al hacer esto en Asia me llevara como a reproducir ciertos clichés de lo que yo pensaba que era la idea que tenemos un poco de lo que es la poesía oriental, ¿verdad? Que están más o menos ahí asentados, ¿no? Hay una serie de estereotipos sobre esto. Pero bueno, creo que más bien lo que se filtró fue mi propia experiencia o la sensibilidad, las cosas que me pasaron sobre todo, porque parece que aquí tengo esa poesía, por supuesto, del yo, ¿no? Incluso la poesía donde no aparece el yo es una poesía donde el yo muchas veces es más fuerte que nunca, pero lo que acaba marcando los poemas son los elementos externos, ¿no? Y los que dan ritmo a los poemas son los elementos externos. Pensaba, por ejemplo, por poner un ejemplo de esto que seguramente conocéis, o al menos quienes habéis coincidido conmigo en el taller, cuando hablábamos de un poeta argentino con el que trabajamos bastante y que yo luego me gustó mucho, que era Héctor Villtemperley, ¿no? En el Hospital Británico. Como Villtemperley habla en alguna entrevista de que él escribe muchas veces antes o después de nadar crawl. Y cómo esa natación que hace a crawl, que para él es un ejercicio casi, bueno, sí, es un ejercicio terapéutico, marca el ritmo de escritura, ¿no? Pues creo que fue algo similar o quise transitar por ese camino, ¿no? Es decir, que cada una de las experiencias del paisaje con lo previsto y con lo imprevisto fuera la que marcara el ritmo de escritura. Y en este caso son poemas bastante más breves, más reposados, donde creo que la contemplación, o eso que llamamos contemplación, tiene un papel más importante que en el que Marcel. Son poemas mucho menos irónicos, más contenidos. Sí. ¿Te parece escuchamos uno? ¿He pensado algo? 79. Bueno, es un poema casi del final del viaje. Dice: el incienso se quema. En el templo el canto del rincón se disuelve. La barca se desliza a esta hora, sin tener que remar. Un insecto abandona la rama y se esconde de noche. No quedan peregrinos en la alta Amoa. El aire arrastra en esta dirección las hojas suspendidas, la misma dirección en que ella se aleja entre los árboles, prosigue su viaje. Claramente es otra voz, ¿no? Otra manera de relacionarse con el lenguaje y con lo que se está haciendo. Y para mí esta era como una de las reflexiones que más me llevaba del libro y de las preguntas que sin saber del todo cómo acabar de formulártela, más me rondan, ¿no? Y por eso para ir poniendo a esta parte de conversación y que luego sigan leyendo, aunque sea un poco repetitiva como algo que veníamos hablando, sí me apetecía plantearla como de manera explícita, que es después de haber hecho este viaje de escritura, ¿no? Y este camino, ¿en qué punto de la pregunta estás o por dónde andas pensando respecto a esto de cómo se relaciona la voz que encontramos y el modo que tenemos de trasladar lo que vemos ojos afuera hacia ese lenguaje, ¿no? Porque me parece que es un libro en el que resulta muy nítido eso, como distintas experiencias llevan a distintas voces, a distintas texturas. Y bueno, eso, ¿en qué punto está la pregunta? Bueno, buena pregunta.
No lo sé, yo creo que una de las preguntas que me hacía al escribir este libro era, bueno, está claro que a nosotros nos están pasando cosas mientras todo ocurre, ¿no? Mientras parece que todo ocurre. Ahora, esas cosas es difícil saber cuáles son, ¿no? Y forman parte también del paisaje, ¿no? Y seguramente es difícil contarlas. Y la única manera que yo encontraba para formularlas o para pensar sobre ellas era dejando que accedieran estos elementos externos, ¿no? Estos ritmos, o esta rama que aparece de repente, o esta motocicleta, o esta... y como creo que había cierta intención de desposesión, si es que eso es posible, que tampoco creo mucho en eso, ¿no? Porque sería como borrarnos y no creo que eso se pueda hacer realmente en los poemas. Y si se hace, creo que tiene también algo de artificio. Pero había cierta intención de que las cosas aparecieran sin más. Y quizá esa puede que sea la forma, y precisamente da lugar a poemas, muchos de ellos muy del yo, ¿no? Donde el yo, empezando por este heterónimo, ¿no? Es muy fuerte. Hay un personaje que está ahí, al que le van sucediendo acontecimientos y que toma decisiones o no, ¿no? Pero sí, diría que el camino por el lugar al que he llegado ha sido el de intentar ver la exposición a través de contar, intentando pensando demasiado en mí mismo, ¿no? Pensando en los amigos, o pensando en la gente que también está ahí, o pensando en la gente que conoces. Porque creo que cuando hablamos de eso es lo que realmente está ocurriendo también, ¿no? Pero no sé si es una respuesta, ¿no? Sí, y me agarro, ¿no?, a esto que has dicho de que las cosas aparezcan sin más. Buscaba un poema en el que incluso parece que pones un poco en cuestión el lenguaje, también esta última parte, que acaba diciendo menos interesantes son las palabras, pero nos mantienen ahí, ¿no? Próximos mientras todo ocurre. Como que algo de eso también veía. Para dejarte ya que nos hagas tu relato de poemas como prefieras, sí quería cerrar con una petición especial. Un poema en el que creo que se cuela también mucho del viaje al lugar concreto en el que estabas, y para la gente de ese taller que sucede los martes puede ser de interés. Gente que está meditando y escribiendo poesía, a la vez, página 67. Cuando te canses de brindar tan solo, acércate el vaso y bebe tus labios el café gota a gota sobre la dulce leche. Esos pensamientos se van con el golpe de una rama, un apretón de manos y sordos de té entre el humo. Pero regresan y estorban, frecuentes observas, las telas plegadas de noche y no, el florido mercado a la mañana. Gracias, Alberto, y ahora todo el tuyo para que luego esta gente pueda preguntar también y conversar. Gracias. Pues... Bueno, no sé si preferís preguntar algo antes, porque si no lo que voy a hacer va a ser leer unos cuantos poemas de esta parte del heterónimo, de las Islas de Marcel. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué el nombre del libro? ¿Por qué el título de Casa y Paisaje? Sí, dices. Pues... probé otros nombres, ¿eh? Es decir, no era el nombre inicial y al final lo tomé de uno de los poemas que aparecen en el libro, que ahora mismo la verdad no recuerdo cuál es. Terminé diciendo, tú también eres Casi Paisaje, lo podría buscar. Mira, de hecho lo leo. Pero bueno, yo creo que se mueve dentro de esta idea que comentábamos antes Laura y yo, y que además viene muy al caso la cita de Antonella Neda. Antonella Neda es una poeta italiana, romana, si no me equivoco, que abre el libro y dice: vivimos por esquirlas que al desplazarse fracturan el yo y el vosotros, y casi siempre lo único que dejan intacto es el paisaje. No, pues en esa idea fragmentaria de nuestras propias identidades, ¿no? De quiénes somos en cada momento, de que es difícil contarse uno mismo o una misma, ¿no? Dentro de esa dificultad, yo creo que el libro se acerca a un lugar donde
asentarse, que es el propio paisaje, ¿no? Aunque sea un paisaje también en movimiento, y es un paisaje que es dinámico, ¿verdad? Está fluyendo todo el rato. Y también creo que en ese caso hay algo como de imposibilidad, ¿no? De bueno, que queramos acercarnos a ese paisaje o explicarnos con ese paisaje, contar lo que hemos visto, lo que nos ha visto a nosotros, ¿no? Siempre hay siempre hay un obstáculo que puede ser el propio dinamismo de las cosas, ¿no? Que todo está cambiando, que es también el propio lenguaje, ¿no? Que es ese límite del propio lenguaje, en el que confiamos y está genial, pero que a menudo falla, ¿no? Yo he pensado también a raíz de la pregunta de Laura, que ahora me planteas tú sobre el título, que muchas veces nosotros contamos nuestra vida de manera lineal, ¿no? A la forma homérica, ¿verdad? Y esa vida consiste en transitar por una serie de paisajes. Y está bien contarlo así, ¿no? Pero seguramente si la contáramos como han ido apareciendo las cosas, no haríamos más que digresiones todo el rato, no iríamos por las ramas, hablaremos de temas que no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, como cuando yo os he dicho de la abuela y las polleras, ¿no? Que parece que no tiene mucho que ver, pero luego parece que se conecta de alguna forma. Y pensaba mucho, porque lo uso durante los viajes, en estos itinerarios que están ya marcados, ¿no? En los itinerarios que están marcados tanto los turísticos como en los itinerarios de trekking, ¿no? Cuando quieres hacer un trekking de esto. O en los itinerarios que están ya prefijados antes de la partida. Y creo que el intento del libro, o la forma en la que yo me lo planteaba, tenía más que ver con itinerarios fallidos o itinerarios que dieran vueltas o que parece que no conducen a ninguna parte. No sé si habéis usado alguna vez esta app de Wikiloc. Sí, ¿no? Conocido Wikiloc, ¿verdad? Cuando se hace una ruta a la montaña, bueno, yo lo he tenido mucho tiempo. No lo tenía de pago, pero creo que aunque lo hubiera pagado lo habría perdido de todas formas. Y claro, y de vez en cuando encontraba itinerarios en Wikiloc que me encantaban, que no iban a ninguna parte. Y donde se ve, sí, es que si te pones a hacerlo, llega un momento que dices, este tío me fastidia el domingo porque entre esos zartales yo no me puedo meter, ¿no? Y me pone que tengo que aventurarme por allí, ¿no? O no puedo escalar ese árbol. Y esto me pasaba mucho, hablando de itinerarios en Laos, por ejemplo, en el norte de Vietnam, que llegaba a lugares a los que no se podía acceder, o que no hacían más que dar vueltas sobre un mismo centro, o que parecía que alguien se había despeñado con el móvil, o que se lo había, no sé, un animal, había una grulla, la había picoteado y se había ido volando, era imposible pasar por ahí. Pero me parecía como me los creía más, ¿no? Me parecía que tenía más que ver con ese paisaje impreciso, inexacto o informe, no sé. Me estabas acordando ahí un libro que me gusta mucho de Lucio Neirel, ¿no? Que se llama Rodeos y desvíos del Camino de Santiago. Ajá. Cómo estar rodeándolo todo el rato sin hacerlo. Genial. Sí. Rodeos y desvíos. Claro. Sí, que está bien. Bueno, que me está hablando de Anne Carson, tiene uno de Camino de Santiago también. También es bueno llegar. Sí, esto yo creo que sé por dónde va, ¿no? Y creo que ella sigue haciendo el camino porque tiene una especie de compañero guía, ¿no? Que también mantiene el ritmo. Da la impresión de que se fija menos en las cosas, ¿no? Y que ella está pues como medio despistada, que es como ahí está. Y no sé si he respondido a la pregunta. Sí. Vale, okay. No sé si tenéis alguna más y si no leo. Bueno, además de articular citas de poetas líricos griegos, esta parte de las Islas de Marcel incluye algunos comienzos de obras, yo creo que son novelas, la mayoría, bastante conocidas, ¿no? Vamos, que están en todos los libros de literatura universal, están mencionadas. Y no hace falta descubrirla, pero bueno, si alguien lo descubre, pues eso que se gana el juego en su cabeza, eso que se lleva a casa. Me voy leyendo de Santiago. Es una verdad universalmente reconocida que los más notables crepúsculos requieren la distancia adecuada, el restaurante más caro y compañía de gentes enfermas por el madrugón, los itinerarios, prescritos mucho antes del viaje que ahora abrazamos, aunque solo, tangencialmente, los rehuimos igual que la inevitable autovía en hora punta. Llegar tarde nada tiene que ver con un tiempo absoluto, sino con la coordinación de dos movimientos. Ha dicho el taxista camino del ferry, también con retraso.
donde dormirás escuchando la conversación de un par de amigos sobre la muerte. Y sueñas con la coordinación de dos movimientos, esto es la memoria, las cosas como bailar en la silla, marear a un camarero, beber, y las cosas que no os pasaron, las playas no visitadas que podrían volver a ocurrir. Cuando Marcel Beauchamp se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró en tercera persona, pero no hubo queja, ni al narrador ni al señor que le bloqueaba el paso en el desayuno. Cascarrabias idénticos y orgullosos de generar cierta desconfianza, como si al miraros o dejarse el café en la mesa con prisas os alquilaran un coche que debieseis revisar, pero ahora, Marcel, mientras comentas con tus amigos de viaje tus viajes, una redundancia bien vista borgiana, te prometes nadar y escribir. Y que nadie se sorprenda si ve a los delfines cambiar su agua con las bestias. Podría decir que alquilo por reparos. Seamos no obstante juiciosos. Contigo, Marcel, poeta experimental, porque y habla Tirteo. Honor merece el hombre que cae en la vanguardia, como un guerrero valiente. Has visto como una pareja en kayak, con miedo, exceso de alegría, se internaba en la gruta romántica cuando aparecisteis tú y tu amigo en calzones. Has visto cómo un conductor sin seguro y experimentado sufría un accidente de moto al poco de salir del concesionario insular. Has visto cómo una familia asiste a una puesta de sol con sapo de fondo, como la manzana dulce que enrojece en lo alto de una rama, y no encontrarse la prístina noche de bodas, sino con Alceo en un edredón. Cuando le soltó el cinto virginal, se mezclaron en la calidez del amor, arena y resaca. Por eso te digo que drenes, Marcel, algo de ilusión de tu pecho, la misma esperanza que uno debe llevar bien domesticada cuando se aproxima al encabalgamiento. ¿Te suena de algo, Marcel? ¿Qué son? La vida y las vacaciones, sin una logística, fuera de la muerte y de casa. Ahora que has llegado al ecuador de tu viaje, Marcel, ¿cómo envidias al Marcel que partió? Aceptar estos golpes demuestra que eres civilizado. La gente no idea sus lamentos mientras quebráis el marisco, sino que habla a susurros. Incluso esa señora tan guapa. Es suyo esta tarde el sombrero que arrastra de Tesio. Esperamos al menos unas iniciales, inscripción enrollado. No obstante, así pasan los días, sin nombre, ventosos, o con mismo nombre, semana a semana. ¿Cuánto habrá que nadar para ahogar esta angustia? Bueno, esta era el poema que os comentaba, que dice: bastará decir que soy Marcel Beauchamp, el poeta que mató a Punto Virán. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no me echan de menos ni en mi casa. ¿Por qué lo hice? Es difícil de explicar por ser antologado, por un buen colofón, concretamente Minermo. Pero si pasas ese borde de juventud, mejor morir que vivir, que dolores terribles oscurecen el alma. Y voy a leer ya algunos poemas del final del diario. El tesoro de Delfos, la Acrópolis, las vistas del Licareto. ¿Apartarías todo esto de ti porque te sentaran con alguien para la comida y un poco de vino a la noche, un brindis con mastica y hablar demasiado de aquello que piensas hacer? En cambio es curioso cómo en la altura las cosas parecen cercanas. Ese oráculo de la última estrella, el monte que no subirás y que ahora rozas casi con tu estremecimiento, como este diario que escribes en el mirador del aerópago.
Esta voz que dice Marcel fingiendo mi fe, o es tu fe, en la sintaxis. Esta voz que se enuncia anunciándote en la única lengua que entiendes. ¿A dónde entonces marchar? Contesto, al ritmo de un arqueólogo. Entierras la mochila en consigna, tus pasos en mapas, tus pupilas en aquellas pupilas que observan lo mismo que observas. Clavado en el snack bar, un póster. Un dios con patas de carnero seduce a Afrodite y te alienta a pagar el menú, y rebuscas en el Egipto helenístico lo mismo que en ojos que ya te han mirado una vez, el rastro de alguna extrañeza. Con tiempo ha sido sedimentada. ¿Acaso no es esa nuestra mejor tradición? Una blanca paloma se cuela en la tienda, picotea los relieves de algún cementerio y en realidad está la pobre tan sucia que bien podría ser cualquier otro pájaro. Y leo el último poema de la sección. Y dice, si te preguntas, amor, ¿qué poema te ha dedicado Marcel? ¿Por qué no habla nunca de ti? Escucha. En la terminal vio dos adolescentes que habían perdido su vuelo llorando y se dijo que aquello no conmovía. Y horas antes vio a un hombre tranquilo en una terraza, vio que solo se despedía cada mucho para atender justo enfrente, con esmero su parking, y después regresaba y se dijo Marcel que ojalá así fuesen sus días, y si quieres amor, un poco de épica escucha. No habría vuelto de Grecia si no fuera por un trozo de vida en común. Eso dijo Marcel. Bueno, eso dijo y no se sabe si volvió o no. Así como Ya, eso dijo y dijo bien. Porque en algún momento dices, esto tampoco me acuerdo ahora mismo si era Marcelo o Alberto, que quizás esto era Alberto, que hay un compromiso de despedida también, ¿no? Sí, eso es lo que era Alberto. Sí, Creo que sí. Bueno, ojalá va a ser pero Ya, no sabemos. no sé. Es vuestro momento, amigas, amigos. Yo te quería preguntar, Alberto, si Sí. el turista es algún tipo de viajero. Pues está, pues, joder, eso es la... Eso me lo pregunto todo el rato. No sé, a veces pienso que puede serlo. Y a veces pienso que tiene que ver con la actitud y otras pienso que no tiene nada que ver con la actitud, que tiene que ver con las condiciones materiales y con la situación en la que se mueve y todas estas tensiones, ¿no?, de los privilegios que tienes cuando eres turista y el lugar en el que estás, ¿no?, que probablemente muchas veces pues tiene menos recursos. Y no sé muy bien dónde está la línea esa, la verdad, no sé muy bien dónde está la línea. Pero bueno, también me planteo si uno puede ser turista en el sitio en el que vive, ¿eh? Yo supongo que sí. Creo que puede ser turista en el lugar en el que está. O uno puede viajar en el lugar en el que está. No sé, es decir, desde luego que el viaje te sitúa a nivel material en un punto en el que te sientes extraño porque no es tu vida, digamos, tu rutina habitual, ¿no? Entonces yo creo que de entrada aquí hay un problema entre que exista rutina y que luego haya vacaciones. Yo creo que ahí de entrada hay un problema, eso no debería ser así, ¿no? La cosa debería estar un poco más compensada. Porque es como una, sí, es como una dicotomía cruel, que nos quiebra la cabeza, sí, no sé, eso es agónico, eso es que explota algo ahí, en la dicotomía esa. Y causa los primeros días de vacaciones causan mucha ansiedad, ¿no? Pueden causar. Entonces no sé, como es una pregunta aquí que no sé qué decir, si el turista puede ser viajero. No sé si depende de cómo te sientes, o depende de lo que hagas, o depende de cómo te vean de fuera. Y luego vuelve al mismo lugar, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con cómo nos lo contamos, o cómo lo contamos a los demás, pero sobre todo con las relaciones que establecemos con ese paisaje, con lo que está fuera, con cómo nos relacionamos con eso. Pero ahí sigo teniendo más dudas que certeza. Quería añadir que además es bastante difícil a día de hoy viajar completamente ajenos al turismo, ¿no? Claro. No podemos no ser turistas en absoluto, entonces será más bien
mismo tiempo, aunque es inevitable y estamos participando todo el rato de lo turístico, al mismo tiempo creo que es muy sencillo salirse de ahí. Al menos en cuanto pensamos como itinerario, ¿no? Es sencillísimo salirse de ahí. No sé, es decir, si yo, ahora que mencionaba antes Laura lo de las visitas a mi pueblo, yo me imagino que vengo de, no sé, que estoy viviendo en Nápoles y vengo de turismo a Madrid y un día veo la fiesta de Cienpozuelos y seguramente eso sea lo mejor que me pasa, ¿no? En la visita a Madrid. Y eso yo creo que viajar. Pero es tan fácil salirse de ese itinerario, ¿verdad? Y luego muchas veces no lo hacen. Pero bueno, sí, no sé. Precisamente creo que la tensión esa entre lo turístico y no turístico y la gran aventura y la repetición de la aventura ya vendible, ¿no? Creo que es uno de los ejes de estas islas de Marseille. Pues me muevo un poco ahí, entre verse desde fuera, bueno, entre verme yo como una especie de aventurero, pero al mismo tiempo se nota que está de turismo, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ratos, ¿no? Va a ratos entre la sorpresa y las colas estas kilométricas que tienes que hacer para visitar cualquier yacimiento arqueológico, ¿no? Entre descubrimiento de una conversación que no te esperabas y lo que te clavan en un bar de Santorini con vista, ¿no? Yo creo que la tensión se mueve un poco entre todo eso. Yo para mí la diferencia es si llevas brújula, mapa, mochila o maleta. Quería preguntarte, Alberto, por el comportamiento de Marseille a lo largo del viaje y su relación con el sitio y con el paisaje viajado. Me explico. Hay estudios realmente muy divertidos, si no fueran novedosos, que te explican que una persona tiene una serie de preceptos o de normas en el lugar que habita normalmente, y según se va alejando de ese lugar, sus preceptos son más laxos, incluso llegan a ser incoherentes con su propio pensamiento. Entonces me gustaría saber, no preguntaré por Alberto, pero sí por la coherencia en el viaje de Marseille. La coherencia entre los valores que tenían desde la partida y cuando la aceptación, ¿no? Yo creo que luego es un tipo, contado de otra manera, yo creo que es un tipo bastante aburrido, Marcel, digo, en el sentido de que realmente no haya nada excepcional, ni nada que desentone mucho, ni que llame demasiado la atención, ni nada digno de arresto, pienso. Creo que no. Así, pero no sé si es tanto por coherencia como por otros temas. A lo mejor es por miedo, también, o es por duda, o es por, no sé, que no sabes muy bien qué hacer, ¿no? O quizás el viaje de Marseille es bastante, quizás sea nada más un viaje mental, un viaje psicológico que un viaje, que una aventura en la que se llevan a cabo eso que podemos considerar hazaña, ¿no? Que tampoco creo que haya muchas ahí. No, yo diría que es un tipo bastante, y creo que es lo que más me interesa, un tipo bastante normal en la forma de comportarse. Creo que seguramente lo que le puede dar un mínimo de interés son precisamente los textos que se van incluyendo ahí. Puede ser esta antología de botánica que está leyendo, ¿no? Pero bueno, sí que quizá en algún momento de entusiasmo levante la voz, no lo sé. puede ser. Sí, no sé si va por ahí. Desde luego, creo que aparte de matarme a mí, comportamiento incívico, creo que no se atribuye. Aparte del asesinato. Sí, más que incívico, me refiero si es coherente con los paisajes que está habitando. Ya, ¿cómo habita ese paisaje? Sí. Pues yo creo que con asombro y también con esta tensión de lo esperado y lo encontrado, ¿no? Porque las expectativas para bien o para mal existen, ¿no? Normalmente para mal. Normalmente para mal. Pero bueno, yo la verdad es que no soy una persona que no tenía muchas expectativas sobre las cosas y a lo mejor Marcel ha cogido algo de eso, ¿no? Una vez asesinado, pues ha suplantado esa parte de la identidad. Joder, de hecho es que tenemos información al respecto, no la encontraba, pero Sí. hay un poema que acaba diciendo: ¿cómo no distinguirte, Marcel, si eres la envidia del grupo? Mantienes el ritmo, memorizas, micénico, arcaico, realizas preguntas y estrujas tu crema solar. Marcel se esfuerza. ¿Se acuerda bien? Se esfuerza. Bueno, no solo eso, que se esfuerza mucho.
alguna información sobre su comportamiento en grupo. Sí. Sí, tampoco se considera la forma buena de habitar. Fíjate, yo una de las cosas que ya hablo de mí, que me hace sentir que habito bien los sitios es estar escribiendo. De las pocas cosas, estar escribiendo o estar leyendo. Y aparte las conversaciones, ¿no? Con la gente, porque es verdad que no he hablado de esto, pero creo que es un libro muy de... Yo creo que es un libro que mentalmente lo escribo con la gente que he conocido, con mis amigos, con las personas que he encontrado, sí. Creo que eso ya mismo antes decía que era un libro muy de el yo, aunque haya ocasiones en las que intente ser lo contrario, pero que se articula mucho, se sostiene en esos encuentros. Sí. Tengo una. Alberto, si pudieras pasar solo una hora con Marcel en el sitio en el que tú quisieras o en ningún sitio, ¿de dónde le llevarías? ¿Dónde lo llevaría? Joder, quedaría muy bien decir que lo tendría que ir haciendo cosas. Pero creo que sí, eso, creo que me encantaría por la fiesta de Cientozuelo. Y además lo abandonaría, Y además puedo estar un rato, pero tampoco tengas que aguanto ya mucho. Pero lo abandonaría y se esforzaría en hacerlo genial, correría delante de los toros de fuego. Pero vamos, eso sería... Aparecería en la zigzag, en alguna revista de estas seguramente, ¿no? Como la persona que mejor se la ha pasado en la fiesta. Bueno, creo que he intentado pasárselo muy bien, ¿no? He estado muy fuerte intentando disfrutar. Sí, sería un buen sitio, no sé. Me gustaría preguntarte dónde la llevarías tú, pero ¿qué te ocurre? Era pudor. Bueno, pues podemos continuar conversando con nuestro ya tradicional. Ya cotidiano.